Ok. Ya está en la... Sí. Hola, hola a todos, buenas tardes. Ya estamos entrando a Compartiendo Vino. Buenas tardes a todos. Hoy tuve visita. Me acompaña Gabriel Zazueta, el otro yo, mejor dicho, de mujer. Y es mi parte masculina, vean qué guapo, mi parte masculina. Y la vida que da la femenina, sí. se puede decir nada. Entonces, vamos a estar aquí los dos entrevistando y acompañando a Mauro en su debate, en su debut, ya. También va a ser un debate, fíjate, ya empezamos con la energía del programa o del tema, ¿no? Vamos a hablar del abuso en el árbol familiar o genealógico. Mi lengua se traba hoy. No he tomado vino todavía. Eso te falta, pero digamos. Pues, salud antes de todo. Magno, salud. Yo no bebo mucho, pero tengo un té acá, ¿vale? Mira, pero al final del día es algo que hay que beber, ¿no? Entonces, Magno yo lo conocí por Ale Luna, qué milagro. Estuve con él en un taller de tarot precioso. Aprendí con Magno en un día lo que no había aprendido antes en otro curso anterior que ya había tenido, ¿no? Muy diferente la mirada del cómo es el tarot o cómo lo podemos manejar como una herramienta. Después me metí a un curso con ellos que se llama Magos por la Vida, precioso también, de una semana. Yo me sentía en Hogwarts. Ya saben que yo soy fan de Harry Potter, entonces me sentía como que estaba ahí, todas las explicaciones, el cómo... Lo más importante del curso era que se conectaba mucho con el cuerpo, ¿no? O sea, era una sincronicidad con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón y los elementos que existen en la Tierra en general, ¿no? Entonces, así fue como yo lo conocí. Sus redes me encantan porque si ustedes no me dejarán presumirles que Magno es un cineasta, entonces, las redes de él son un disfrute, entonces los invito también para que lo sigan y pues hago la introducción. Magno, platícanos un poquito de ti y luego ya nos vamos al temazazo, donde de verdad les platico también cómo nos toca, ¿no? Muy buen tema, me ha traído la atención de varios, por algo, ¿no? Muchas gracias, Violeta y Gabriel. Gracias por esa introducción, por la bienvenida. Estoy súper contento de poder ser parte finalmente de este proyecto, de poder volver a trabajar colectivamente, que es algo que me cuesta, pero que de a poco voy abriendo mi corazón a hacerlo, sobre todo con una propuesta muy interesante que me hizo Violeta. Y bueno, soy tarólogo. El tarot llegó a mi vida a eso de los 11 años. Mi primer mazo me lo regaló mi madre. Siempre en un comienzo fue de mucha intuición, de mucho movimiento más bien desde el inconsciente, de seguir los instintos, de solamente mirar las cartas pero no saber muy bien qué significan. Siempre mucho con ese halo de misterio que envuelve al tarot cuando uno no lo conoce tan profundamente. No es que se devele el misterio, pero se transforma. Y ya después, cuando estudié cine, al final estaba haciendo mi tesis y por la sincronía del universo, llegué a un libro que combinaba el psicoanálisis de Carl Jung con los 22 arcanos mayores del tarot, y ahí sí fue como me reencontré finalmente después de una pausa de varios años con el tarot. Y ahí comencé a estudiarlo, ahí me di cuenta de que los arcanos de alguna manera, con todo el trabajo que hice cuando era niño, se tatuaron en mí. Y para mí el tarot me abrió camino hacia todas las otras áreas, a todas las otras prácticas que he estado desarrollando durante estos años. En la genealogía y las constelaciones son parte del camino que abrió el tarot. Soy canalizador también, soy maestro de registros akáshicos, pero desarrollé y estoy desarrollando una forma también de poder canalizar que se llama los registros álmicos, y ya en otra oportunidad vamos a poder conversar de eso. Y de a poco he ido tratando de enlazar estas dos áreas que para mí tienen mucho en común, como mucho de enigma aún, pero para mí esencialmente
son áreas que ayudan a concientizar no solamente mi ser individual, sino mi ser colectivo y cómo los factores de mi entorno, pensémoslos como un mandala de varios círculos hacia afuera, cómo todos los factores de ese entorno que conforman ese mandala también van construyendo mi identidad y también van guardando memorias en mi inconsciente. Entonces, lo más próximo que tenemos después de ser individuo es nuestro árbol genealógico. Y por supuesto que legamos no solamente el material y la información genética, sino también que heredamos la información emocional, las capacidades mentales, la conciencia mental, la capacidad de desear y también, por supuesto, la capacidad que tenemos nosotros de desarrollarnos y vincularnos con nuestro territorio y también con nuestro cuerpo. Y eso condice mucho y condiciona finalmente nuestra vida, querámoslo o no. Y para mí eso me tocó muy de fondo porque me di cuenta de que contenía en mí mucho patrón, mucha repetición, mucho mandato, mucha lealtad hacia mi árbol genealógico. Y existe ese querer liberarse de eso, o por lo menos tenerlo lo más conscientemente posible en mi estado de vigilia, en mi vida. Y eso yo creo que ha impulsado bastante el querer unir el tarot con la genealogía a través de las constelaciones, que ya en un momento lo voy a explicar más detalladamente, si se da la oportunidad. Ahí, Magno, una pregunta. Cuando comentas, cuando dices constelaciones, ¿te refieres a las constelaciones de las estrellas o las constelaciones como la herramienta terapéutica? Las constelaciones tienen que ver con la herramienta terapéutica, con la herramienta que desarrolló Bert Hellinger, con las constelaciones familiares, con esa piedra angular. Bueno, después Hellinger fue desarrollando precisamente su propio descubrimiento entre comillas, y fue avanzando y haciéndoles evolucionar ya en las constelaciones sistémicas, en las constelaciones del espíritu, y de a poco él fue desarrollando y afinando esta herramienta. Luego viene, por otra parte, también todo el trabajo que hizo Alejandro Jodorowsky y Marian Costa con respecto a la metagenealogía. Hay un libro de Jodorowsky y Marian Costa que se llama Metagenealogía, donde explica el funcionamiento del árbol a través de los 4 centros esenciales del ser humano. Entonces, cuando yo hablo de constelaciones, hablo de la práctica de la herramienta para reordenar las piezas del árbol genealógico que se encuentran fuera de su lugar, ¿ok? Y que estando precisamente fuera de su lugar, lo que hacen es provocar sintomatizaciones, enfermedades, desbalances que se van manifestando en la vida de un individuo a lo largo de su existencia y que pueden obstaculizar lo que nosotros le llamamos la trampa de la repetición y lo que también le llamamos el potencial, el desarrollo del potencial. Y todas estas trampas de repetición lo que hacen es obstaculizar precisamente el desarrollo de nuestro potencial como individuos únicos que traen información nueva dentro del árbol, ¿vale? Entonces ahí eso, todo ese reordenamiento, todo ese psicodrama también, podemos llamarlo, se refiere precisamente a las constelaciones, que es ordenar un sistema que se encuentra en desequilibrio y con sus piezas fuera del lugar que les corresponde. Y que precisamente que esas piezas estén en el lugar que les corresponde implica que funcionen de una manera natural y óptima dentro del árbol como sistema, como colectivo y también como individuos. Ok. Bueno, pues es la primera vez que estoy desde que empezamos en Compartiendo Vino, que estoy totalmente cruzada de piernas. Las manos me están sudando. Y ya sé por qué. Precisamente de lo que comentaba Magno, una de las cosas que a mí me llevan a introducirme en el área terapéutica o en el área del ver más allá de por qué se estaban repitiendo patrones fue un abuso sexual a una de mis hijas, que al final resultaron que fueron a 2, y porque yo lo viví. Entonces, a mí me resonó, fue como que la cachetada de vida que tuve, que yo dije, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué está repitiendo mi hija esto? ¿Por qué? Entonces, al empezar a querer yo buscar esta situación, encuentro las constelaciones, encuentro otras herramientas para poder desmembrar, y aún no termino, o sea,
tengo un tiempo que estoy así, pero después vota otra clase de abuso y luego otro abuso y otro abuso y es como una cadenita muy larga, al menos a lo que me ha tocado a mí. Entonces, pues estoy totalmente cerrada, ¿verdad? Porque pues es la vibrita ahorita que traemos así como que estamos, me voy a descruzar. Uno se posiciona abierto. Sí, entonces, pues algo que yo me encontré, eso al yo entrar en esa parte de descubrir mi abuso, que lo estaba repitiendo, una hija mía fue la que lo exteriorizó y yo hice las cosas diferentes totalmente. Me puse en contra de mi familia, o sea, de lo que viene siendo el árbol y yo dije hasta aquí, ¿no? Dije, con permiso, yo le creo a mi hija y a mí no me importa el mundo, ¿no? Preferí quedarme a lo mejor hasta cierto punto un poco sola o excluida para no ver eso. Pero a medida que yo empecé a sanar, empezaron a botar otra clase de abusos. Resultó que yo había tenido no uno, porque yo nada más recordaba uno, sino dos, luego de otro tipo de abusos, no nada más sexuales, ¿no? Y llegó un momento también en que yo me convertí en abusadora. O sea, yo empecé no estoy diciendo que fui y abusé de mis hijas sexualmente, pero el abuso que viví de niña, de a lo mejor de ciertos tipos, los empecé a repetir con mis hijos, ¿no? Entonces, lo que yo dije que no iba a hacer, lo terminé haciendo. Me volví la mamá gritona, la mamá exagerada. Los patrones repetitivos. Los patrones repetitivos, y yo me decía, pero ¿por qué si tú habías dicho que no ibas a hacer nada de eso, no? Y lo hice. Entonces, ahorita justamente eso es lo que estoy trabajando, porque eso es lo que traigo como herida desde el nacimiento, porque hay una herida que tengo desde el nacimiento que también tiene que ver con eso. Entonces, pues cuando Magno nos dijo, ¿sabes qué? Quiero empezar con esto, yo dije, va, que se rompa la rueda. Que arda Troya. Que arda Troya, y a lo mejor mañana ya no me van a hablar de ninguna familia, pero pues ni modo, porque de las dos ramas tengo, o sea, no sé, también una vez me comentó una de mis maestras, la maestra Liti Mauricio, que hay patrones que a veces uno que lo trae, o lo traes como víctima o lo traes como victimario, pero a veces lo traes hasta el doble, ¿no? O sea, te puedes convertir, entonces, y lo puedes hacer y lo puedes recibir, entonces, pues está... Aquí Magno, me sale una duda, ¿no? O sea... Voy a tomar vino. O sea, considerable el trago que le des ahí. ¿Desde cuántas generaciones atrás, digamos que se nos muestran esos patrones repetitivos? O sea, digo, a veces tenemos la intención de los que estamos en procesos terapéuticos de empezar a sanar lo nuestro y luego la relación papá-mamá, abuelos, pero desde cuántas generaciones atrás podríamos, te ha tocado encontrar, mira, aquí empezó este patrón y lo ha repetido por los siglos de los siglos hasta el día de hoy? En la mayoría, los patrones, en su totalidad, no solamente el abuso propiamente tal, el abuso puede ser un patrón, puede ser un mandato, y también puede ser una lealtad al árbol. Son elementos distintos. Pero los patrones o el abuso en sí mismo se pueden encontrar, puede definir todo un árbol hacia atrás. O sea, el abuso puede venir desde lo más ancestral del origen de ese árbol y desde ahí hacia abajo, si lo queremos ver de una forma vertical, el árbol, todas las relaciones que se van conformando, todos los vínculos que se van conformando y se van construyendo dentro del árbol, están basados finalmente en el abuso. Por lo tanto, la identidad del árbol y la identidad de los individuos que conforman ese árbol se construyen en base precisamente al abuso, a la acción abusadora de el perpetrador o perpetradora y el perpetrado o perpetrada. Eso por parte de la genealogía se estudian solamente las 4 generaciones hacia atrás, o sea, hasta nuestros bisabuelos por ambos linajes. Y se construye lo que se llama esta alfombra mágica, ¿vale? Que es el árbol en los 4 niveles, y cada nivel representa un centro esencial del ser humano: mental, emocional, sexual, creativo y corporal. Entonces, lo que propone la genealogía es que en cada nivel se encuentra una generación del árbol y cada generación está supereditada precisamente por ese centro esencial. Entonces hay todo un estudio que se va haciendo en la construcción del árbol que solamente llega hasta las 4 generaciones hacia atrás. ¿Por qué?
porque más hacia atrás se vuelve muy improductivo, porque es demasiada la información que se necesitaría recopilar para poder armar un bosquejo. Ya, toda la información de las 4 generaciones es bastante, es muchísima. Entonces, solamente el estudio se demarca y se limita a estas 4 generaciones antes que yo. O sea, yo, mis hermanos, si es que hay, mis padres, sus hermanos, mis abuelos, sus hermanos, mis bisabuelos y sus hermanos. Se estudia toda esa rama, toda la genealogía precisamente del árbol para poder entender cuál es la dinámica del árbol, cuál es la trampa de repetición y cuál es el tesoro que trae el árbol. Llamamos tesoro a ese potencial que reside en cada individuo y que cada individuo está llamado precisamente a manifestarlo, pero el obstáculo máximo es la trampa de repetición que el árbol tiene hacia cada uno de sus individuos. Pero no es porque el árbol sea un ente maligno o sea un ente precisamente que nos quiera mantener aprisionados, sino más bien es un organismo que quiere preservarse a sí mismo. Por lo tanto, cualquier factor o cualquier elemento que sea desconocido a lo que ya conoce, a lo que ya está inscrito en su historia, el árbol tiende a rechazar, ¿vale? Entonces, cualquier persona que de alguna manera desafía las normas dentro del árbol, ¿vale? Se ve expuesta finalmente a uno de los miedos primordiales del ser humano, que es el miedo a ser exiliado del árbol. Por eso mucha gente que comienza el estudio del árbol siempre se ha sentido que es la excluida o la oveja negra. Usualmente las personas que son ovejas negras dentro del árbol representan en todo su ser todo lo que el árbol no le gusta y que ha ocultado durante todas sus generaciones. Por lo tanto, muchas veces las ovejas negras representan una vergüenza para las familias. Por eso o lo ocultan, o la ocultan, la ignoran, la exilian y la rechazan, ¿vale? Y La así, lealtad oculta, la que nos comentas, que hay ahí hacia el árbol, o sea, es la necesidad de pertenecer, una necesidad inconsciente de pertenecer y de seguir haciendo las cosas igual, a eso más o menos te entiendo. esa necesidad de pertenecer se construyó en nuestro cerebro reptiliano. Es una de las necesidades básicas del ser humano. Así como comer, así como ser amado o ser amada, la necesidad de pertenecer a un clan, a una comunidad, es una necesidad ancestral, es primordial. Por lo tanto, como es una necesidad primordial, su carencia es un abuso, ¿vale? Que te priven, que te rechace tu árbol, tu clan, que te aísle o que te aleje finalmente del sistema, supone un abuso. ¿Por qué? Porque te priva de algo que es esencial y fundamental para tu desarrollo. Por lo tanto, ahí hay un abuso por carencia. Eso es visto de parte de la genealogía propiamente tal. De las constelaciones se pueden ir hasta el origen de los orígenes. Si es que se presenta dentro de la constelación, si es que el sistema lo requiere, si es que la persona también está preparada para verlo en su origen. Son varios los factores que se tienen que tener en cuenta durante la constelación. O sea, la genealogía lo que hace es preparar y hacer un ordenamiento más psicológico y mental de lo que es el árbol, para tener en cuenta con las herramientas, con los elementos que uno va a trabajar. Y la constelación lo que hace es poner in situ, es poner en acción todos esos elementos para poder ordenarlos. Y una de las herramientas precisamente que utiliza la genealogía es el tarot. Sí. Bueno, Ahí el tarot tiene un rol preponderante para poder personificar ya sea personajes, fuerzas, pulsiones, creencias, cualquier elemento que esté en desorden o que no esté en su lugar dentro del árbol. El tarot para mí es una de las herramientas máximas para poder tener un acercamiento preciso de lo que realmente está pasando dentro del árbol. Precisamente por la naturaleza alegórica, por la naturaleza simbólica, por la naturaleza dramática que tiene el tarot, por su naturaleza visual. sí, Porque, voy a hacer un paréntesis, los que estamos empezando en eso del tarot, cada carta tiene una simbología, no nada más como personaje, sino alrededor de la carta, los colores, los números, o sea, entonces te da mucha información el simple hecho de que una carta aparezca, ¿no? Entonces, exacto. más o menos es lo que, es que te quiero decir Auro, no sé por qué Auro, entonces... Dime, Auro, no hay ningún problema. No O hay sea, me problema. sale ese como si, pero así.
te digo, es esa parte en la que se refiere Magno, que la carta nos da mucha información. O sea, si normalmente las personas, los que hemos constelado, o sea, nos da mucha información, el cómo se acomoda la persona, el cómo va moviéndose, a veces hasta toman actitudes de la misma persona que se está constelando, ¿no? Entonces, una carta va un poquito, yo siento que a lo mejor en la conciencia, o sea, esa parte que no vemos y corrígeme, la inconsciencia, perdón, que no vemos, que la persona nos muestra a lo mejor lo que está en el momento, más lo que está acá es muy difícil a lo mejor verlo, no sé si a eso te refieres. También aquí hay una pregunta, antes de que le continúes, porque está muy bueno y ya creo que ya no voy a hablar. Nos comenta Norma, ¿puede haber algún momento en que se rompa este patrón? Absolutamente, por supuesto. Por supuesto que existe el momento en que, más que romper, lo que se hace es reparar, ¿vale? Lo que se hace es volver a ordenar. Sí, en momentos o en situaciones muy específicas, lo que se hace es romper porque es muy necesario. Pero se rompe no como una finalidad, sino se rompe como un medio. Se rompe para poder llegar a otro elemento que está mucho más escondido, o que precisamente está blindado, por eso que queremos romper. Entonces, cuando nosotros hablamos de romper un patrón, precisamente no es algo, digámoslo, espontáneo, sino que el poder disolver un patrón que está inscrito en mi memoria emocional, en mi memoria corporal, en mi memoria mental, es todo un trabajo de poder, primero, hacer conciencia y cuestionarme de que este patrón que yo estoy presentando no va con mi forma de vivir, no va con mi forma de ver el mundo o de relacionarme o moverme dentro del mundo. Segundo, poder tener la capacidad de entender y poder decir, este patrón realmente me obstaculiza la vida y no me deja vivir en paz. Tercero, el poder buscar ayuda y poder decir, necesito saber qué pasa con esto. ¿Por qué si hago las cosas distintas? ¿Por qué si tomo otros caminos siempre llego a lo mismo? Ahí cuando tenemos que tener conciencia de que hay elementos que vienen anteriores a nosotros, que juegan en nuestro inconsciente y que nuestra mente racional no tiene acceso a eso, porque no estamos educados para tomar en cuenta nuestro territorio inconsciente. Por lo tanto, por eso es un trabajo complejo. Para poder llegar a ese territorio inconsciente y que la mente consciente no interfiera, que la mente racional no interfiera con las trampas del ego, sobre todo con las trampas del ego, eh, la utilización del tarot es primordial. ¿Por qué? Porque el tarot apunta a un lenguaje que es más racional. Es un lenguaje simbólico, es un lenguaje del inconsciente, es un lenguaje visual. Por lo tanto, cuando una persona se enfrenta, por ejemplo, en una constelación, a una carta que está representando a su padre, la persona no solamente se confronta a la figura de su padre, sino que también se confronta a todo lo que su padre significa en su vida, a todo lo que su padre le ha legado, a todo lo que su padre le recuerda, a todo lo que su padre hizo o no hizo, a todo lo que su padre dejó de hacer. Por lo tanto, em, el tarot tiene esa maquinaria que uno, por más que intente como fijarla en un significado, es imposible. Es como querer literalmente vaciar el mar con un tenedor. Em, Cuando te encuentras con eso, no te queda más que rendirte. Porque es tan fuerte la pulsión, es tan fuerte lo que se despierta, que todo lo que se mueve, que está más allá de nosotros, de nuestra conciencia humana, individual, que es la conciencia colectiva finalmente, y también el espíritu de esa conciencia colectiva, sabe cómo moverse, sabe cuál es su lugar, sabe cuál es el orden de sus piezas. Entonces, lo único que nos queda es simplemente, simplemente entregarnos a que eso se mueva. Y el movimiento, por supuesto, que despierta muchas más cosas. No es simplemente como mover, ordenar esto y ya está, sino que para ordenar esto necesito ir hacia ese lugar, hacia esa época, hacia ese vínculo, hacia esa persona, para poder ordenarlo. Y darme cuenta que, uy, también ahí hay un desorden y hay algo que no está cuadrando. Entonces, por eso es un trabajo sistemático, por eso es un trabajo que implica un apoyo colectivo, un sostén colectivo.
porque es un trabajo que apela finalmente a nuestro inconsciente individual y colectivo. Entonces, por supuesto que es posible romper un patrón, pero a mí no me gusta hacerlo como mirarlo desde ahí. Si hay que romper, se rompe. Pero a mí lo que más me gusta es reparar. Tampoco sanar, porque el proceso de sanación, nosotros podemos tener conciencia de sanar, pero eso lo vemos después. Eso entendemos después que sanamos algo, no en el proceso mismo. Pero sí estoy de acuerdo con el reparar. Nosotros cuando estamos reparando algo, nos estamos dando cuenta de que hay algo que se destruye y algo que vuelve a crearse. Que vuelve a crearse y se cimenta en su lugar, con los elementos necesarios, con las herramientas adecuadas. Entonces, repararse de un patrón que ha mermado mi calidad de vida, que ha detenido mi evolución, que ha menguado mi conciencia, es un proceso que requiere de una voluntad de la persona que lo está haciendo total, de una entrega total. Porque también es confrontarse con todo aquello que usualmente estamos acostumbrados y nos acostumbran a ignorar. Ahí cuando comentas, bueno, he hecho volar mi imaginación para precisamente eso que estás tocando de no cortar, sino reparar, porque en definitiva si yo represento un brazo del árbol genealógico al que pertenezco, si yo corto, o sea, yo soy un brazo, yo no tengo raíces, o sea, si yo le corto un brazo, así por sí solo no va a poder continuar en la vida, ¿no? Entonces, cuando dices reparar, me lo imagino así como, o sea, somos varios hermanos en mi familia, si alguno de nosotros podemos y queremos realizar alguna reparación de algún abuso, algún daño que haya habido y lo reparamos, pues yo imagino que ese brazo, los frutos que salgan después de ese brazo reparado, pues serán frutos diferentes, más sanos tal vez, ¿no? Emocionalmente, Exacto. y que ya puede florecer de manera diferente la vida, ¿no? De ahí en adelante, ¿no? Que perpetúa, ¿no? Digamos, esa reparación que estás haciendo. Sí. Precisamente con el abuso es uno de los aspectos más difíciles de trabajar dentro del árbol. Lo digo difícil o complejo. ¿Por qué? Porque el abuso determina la construcción de nuestra identidad. Sobre todo cuando el abuso ocurre, y la gran parte, si no es que el 100%, ocurre en las primeras edades de nuestra existencia. O sea, en nuestra infancia más temprana, cuando estamos conformando nuestra identidad a los 4 niveles básicos y a todos los niveles que subyacen de eso. Entonces, cuando hay un abuso, el abuso por per se, visto desde la genealogía y desde las constelaciones, es una ruptura. Es una ruptura en la psique, o es una ruptura en el cuerpo, es una ruptura en el centro emocional de un individuo, ya sea por un factor provocado, externo, ¿vale? O por un factor provocado, pero que también esté implícito, ¿ok? Y ahí entra lo que define también la genealogía del abuso por carencia y el abuso por exceso, ¿ok? Cuando a mí me faltó algo en mi vida, en mi infancia, hay un abuso. Cuando yo tuve una sobrecarga de algo, también hay un abuso. Por ejemplo, si a mí me faltó mi figura paterna me abandonó, es un abuso porque no se me entregó una cualidad humana para mi desarrollo necesaria, que es un derecho precisamente. Claro. Y ese abuso queda manifestado como, bueno, hay una psicóloga argentina, Laura Goodman, que lo maneja como heridas, que suceden la mayoría en la infancia, incluso hasta en el embarazo, y le llama muchas veces heridas de abandono, ¿no? Que es la más común, y ella comenta que todos tenemos una herida de abandono, ¿no? Más profunda, menos profunda, pero sí ese abuso genera esa herida que después a la edad adulta tiene alguna repercusión en nuestro comportamiento, ¿no? Y en nuestro andar por la vida. Sí, Sí. mira, de hecho aquí comenta Ángel de Luna, que es una amiga mía, no voy a decir su nombre. Me identifico totalmente, aún no entiendo por qué me pasó y es algo que he querido sanar porque he afectado en muchos aspectos de mi vida. La herida que comentas tú. Es que no enfoquemos abuso, solamente abuso sexual. Exacto, o sea, hay cuántos abusos habrá. O sea, ya dijimos el abandono, ya dijimos el exceso, Hay varios. el sexual. Hay varios. O sea, cuántos abusos y que a lo mejor sutilmente cometemos y no sabemos que están tipificados como abuso. O sea, a lo mejor yo le hago a mi hija
vete para allá y no me molestes y y ya ahí estoy haciendo un abuso, porque a lo mejor ella vino y me quiso enseñar un dibujito y yo estando en mi modo trabajadora, mi indiferencia es un abuso también. Entonces, Sí, ¿cuántos así es. abusos cometemos? Y en general también, no nada más a los hijos, a mi pareja, En todas las relaciones. a todas las relaciones, a mi trabajo, a mi entorno, a mi comunidad, a mí mismo, cuando te aguantas, no sé, puta, ya, a mí me está doliendo todo el cuerpo, ¿eh? O sea, yo estoy constelando desde que empezó las 5 de la tarde, yo soy muy buena con las constelaciones, yo ya empecé desde ese momento a constelar, ya me había mimetizado. Entonces dije, voy a salir aporreada de este live, o sea, me estoy recargando porque ya estoy. ¿De dónde me detengo? Y nada más escucho a Gabriel suspirar. Entonces está fuerte. Entonces, más o menos tú, Magno, ¿cuántos abusos o tipos de abusos existen que tú digas, esto es abuso desde la A a la Z como me lo pongas? Para mí, no me gusta fijarlos, ¿vale? Para mí existen tantos abusos como personas existen en el planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de toda la diversidad de personas que somos, cada uno tiene necesidades en particular. Y Claro. esas necesidades en particular, cuando no son cubiertas o son sobrecubiertas, se refiere a un abuso. Ahí ya tenemos un abuso. Entonces es importante entenderlo desde ese prisma. Por supuesto que hay abusos fijados. El más extremo, los más violentos son los abusos sexuales o los abusos corporales, ¿vale? Pero, sin embargo, los abusos psicológicos también llegan a provocar heridas más profundas que los abusos sexuales muchas veces, porque como son intangibles, aparentemente son más fáciles de ocultar. Los abusos sexuales o físicos son más evidentes, por lo tanto son más fáciles de detectarlos, son más fáciles de poder decir, aquí está pasando algo. Pero en cambio, cuando una persona es sometida a abusos verbales, a abuso psicológico, ¿ok? Abuso psíquico o el abuso emocional, son heridas que se van inscribiendo en el alma y se van inscribiendo en lugares que no estamos acostumbrados a tener acceso cotidianamente cuando no hay un trabajo de conciencia o de lucidez propiamente tal. Entonces, em, cuando hablamos de abuso también hay que entender, y esto a veces lo discuto mucho con otras personas que se dedican también a la constelación o a áreas similares, hay que entender el contexto en el que vivimos. O sea, precisamente es importante entender que para las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y hacia atrás, ciertas acciones, ciertos hechos o actos no eran tan normalizados que no eran vistos como abusos, sino que muchas veces eran precisamente alentados. Y nadie hacía un alboroto por eso. Sin embargo, con el desarrollo de la conciencia se ha visto de que esos hechos aparentemente inofensivos provocaban secuelas, como dice Gabriel, las heridas dentro de cada persona que se transmiten de generación en generación. O sea, no estamos hablando de algo solamente que me afecta personalmente a mí, sino que muchas veces los abusos son los actos que más repercuten transgeneracionalmente dentro de un árbol. Por eso, precisamente, son muchas veces las bases de la construcción de la identidad de las personas. ¿Por qué? Volvemos al ejemplo del padre, del padre que me abandonó. O sea, todo el desencadenamiento de las consecuencias que generó esa ausencia en mí va a repercutir en cómo yo creo mi propia imagen, cómo yo creo mi valor propio hacia mí y hacia el resto, cómo yo me muevo en mi propia realidad y cómo yo me muevo en el mundo. Por lo tanto, mi personalidad y mi identidad va a estar basada precisamente en esa piedra angular que es el abandono de mi padre. Y consciente o inconscientemente voy a estar buscando constantemente situaciones que me vayan recordando ese hecho, no como una forma de masoquismo, como una forma de autocastigo, que en algunas oportunidades sí puede ser, pero muchas veces eso se vuelve a mostrar para que uno pueda tener conciencia y pueda sanar esa herida por la cual todavía estoy sangrando, ¿vale? Entonces, la cantidad de abusos depende, para mí, de la cantidad de personas que existan. Entonces, por ejemplo, em, y ha pasado mucho en sesiones de constelación y también de tarot,
que muchas veces un niño o una niña, una persona ya adulta que viene a la consulta, a la sesión, es una persona totalmente fría, es una persona totalmente indiferente, pudo haber construido una relación de pareja, pero le cuesta mucho manifestar su afecto, le cuesta mucho manifestar sus emociones, y eso ya le está trayendo problemas en su vida, en su relación, en su vínculo. Y quiere saber por qué. Muchas veces, esas personas solamente lo que necesitaron en su vida, que nunca lo tuvieron en su infancia, fue el abrazo de su madre, fue el abrazo de su padre. Solo eso, solo ese acto bastó que no existiera un abuso por carencia para que esa persona no se sintiera amada y para que construyera toda su identidad de una manera fría, indiferente, precisamente para no sentir el rechazo que le provocó que su padre o su madre no le abrazara o no tuviera contacto afectuoso desde la ternura con ellos. Entonces, solamente, por ejemplo, en la constelación necesitaba el abrazo de su madre y su padre para reparar, para comenzar a reparar esa herida. Solamente hacía falta eso. Solamente era ese acto que se había repetido por generaciones y que nadie se había cuestionado y que todos normalizaban, de que no hay problema con que no te abrace, está bien, pero un niño, una niña, como seres humanos, necesitan el afecto, porque de esa manera ellos reconocen que son mirados, que son amados y que son valorados por sus padres. De otra forma es muy difícil que ellos se puedan dar cuenta, porque están en su primer cerebro, en su cerebro reptiliano, que depende de ese contacto, que depende de esa animalidad, si le queremos poner un nombre. Aquí nos están preguntando, te mandan saludos Yasna Silva, eres tremendo, Auro, estoy feliz de que seas mi terapeuta en constelaciones. Y Norma nos vuelve a preguntar, ¿qué determina dentro del árbol que un miembro sea el abusado y otro el abusador? Ahí hay que entender una cosa. Muchas veces, no siempre, la persona que ha sido abusada puede convertirse en abusador. ¿Por qué? Porque el peligro sobre todo de los abusos, es que la persona llega a un momento determinado que los abusos se detienen. Pero la persona está tan dañada, es tan profunda la ruptura que se provoca en la psique, que la persona comienza a internalizar los abusos. Entonces, concretamente, en su realidad material los abusos se han detenido, pero esa persona, en su psique, en su cuerpo, en su centro emocional, sigue repitiendo todos los días ese abuso hacia sí mismo. Y es tan fuerte, que llega un momento determinado que esa persona también comienza a identificarse con su abusador y comienza en un proceso que se llama justificación, que es un proceso muy inconsciente y que pasa mucho también dentro de los árboles. De las personas que han sido abusadas justifican los actos que sus abusadores o abusadoras han hecho precisamente porque lo toman como un acto de amor. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia a un abusador de un abusador, de un abusado? Lo primero es que el nivel de conciencia que tengan. O sea, una persona que ha sido abusada y que permanece toda su vida en ese rol, probablemente cuando ya ese abuso, ese primer abuso haya terminado físicamente en su realidad material, inconscientemente esa persona va a se mueve en su realidad para que siga manteniendo ese rol, ¿vale? Siga manteniendo el rol de abusado, abusada, donde se encuentra con relaciones abusadoras, donde se encuentra personas que abusan de ella o de él transversalmente en cualquier área de su vida o en el área precisamente en que se produjo este primer abuso. Ahora, esto es muy importante. No quiere decir que sea culpa de la persona o que la persona lo busque. Eso no es así. Sino que la persona comienza un proceso de identificación. Por lo tanto, le cuesta mucho separar lo que realmente le hicieron con lo que está viviendo hoy. Entonces, eso no quiere decir culpabilizar a las personas. Eso simplemente lo que hace es añadir más leña al fuego, ¿vale? Teniendo en cuenta que el árbol familiar repite lo que el entorno que está más cerca de él realiza, en este caso, la sociedad.
Entonces, lo que hace el árbol familiar muchas veces replica las normas, los mandatos que la sociedad instala como bases para su vinculación. Entonces, muchas veces, la normalización del abuso, de que una persona se identifique con su abusador e internalice el abuso, viene precisamente por esta normalización de la sociedad, ¿vale? Y eso también hay que tenerlo en cuenta en las constelaciones, porque es parte de todas esas capas que nos van formando y que han formado al árbol al cual yo pertenezco, de una u otra manera. Entonces, y también es importante entender que el abusador o la abusadora también probablemente en su vida haya sufrido abusos. No lo justifica, pero sí uno puede comprender desde dónde viene su accionar. Sí se puede comprender desde dónde está actuando, para qué está actuando. ¿Ok? Entonces, en ningún momento se justifica eso. Eso es importante dejarlo claro porque creo que muchas veces se malentiende y no quiere decir que esa persona, por ejemplo, tenga que perdonar a su abusador. En constelaciones, ahí hay algo que yo difiero mucho en constelaciones, que es el perdón. Muchas veces las constelaciones siempre se direccionan como el perdón hacia el perdón como un fin. Pero para mí el perdón no es necesario cuando no se está preparado para eso. Y está bien que una persona no quiera perdonar o no esté preparada a perdonar a su abusador. Está bien que esa persona no quiera hacerlo, que sea más sano para esa persona no perdonar. Porque el perdón, como nosotros lo tenemos visto y construido, por lo menos en Occidente, es un acto de poder. Por lo tanto, cuando mala acción, no, cuando desequilibramos la energía del perdón, también estamos cometiendo un abuso por poder, ¿vale? Porque me estoy colocando en una posición superior hacia otra persona. Por lo tanto, estoy jerarquizando una relación, un vínculo que ya primeramente está herido y que necesita precisamente desjerarquizarse. Entonces, para mí, el perdón no es tan importante como, por ejemplo, lo que esa persona necesite concientizar de todas las emociones que le provocó ese abuso. Eso para mí es mucho más importante, de que sea capaz de manifestar todas esas emociones, de que sea capaz, por ejemplo, si sufrió un abuso sexual, que sea capaz de poder entender cómo se siente su cuerpo todavía con ese abuso, qué pasa cuando lo recuerda, qué pasa cuando tiene o se enfrenta a situaciones similares que su cuerpo, la memoria corporal, recuerda y que le pueden llevar a recordar ese abuso. Cuando una persona hace consciente de eso, es mucho más nutritivo y es mucho más enriquecedor para esa persona y la ayuda a reparar más, ¿vale? Yo quiero No sé si me iba comentar a algo de preguntar eso. algo. A mí me pasó como con mi primer hijo, con mi primer y mi segundo hijo, que cuando yo estaba cuando los cambiaba, cuando los bañaba o algo, a mí se me venían, o sea, imágenes de mis abusos de niña. Pero había un momento en que yo hacía, o mi mente hacía una simbiosis donde yo no reaccioné, o sea, la imagen ya no era mi abusador y yo, era mi hija o mi hijo y yo. No sé qué pasaba. De hecho, sí me explicaron que tiene un nombre. No, nada más eso, también me afectó y hasta la fecha, mis 42 años, o sea, cada que yo tengo una relación con mi pareja, hay un momento de, si quieres, milésimas de segundo, donde se me viene la imagen del abuso. Al principio, cuando recién empecé con esto me refiero a tener parejas, era muy fuerte, ya ahorita ya es mínimo. Y, por ejemplo, esa parte del perdón al abusador, para mí es algo así, o sea, yo hice muchas constelaciones con esa parte, lo quise, pero todavía no es que no lo perdone, sino que no, ¿cómo decirlo? Como que no está en mí. Si me llego a encontrar, por ejemplo, al abusador de mi hija, a lo mejor el mío ya no, porque uno ya se murió y uno fue mi padre, y lo voy a decir tal cual, y el otro fue un tío. Y ya el de mi hija, yo si lo veo, yo no puedo congeniar con esa persona. O sea, no,
es, o sea, ya estoy en paz, no tengo ganas de ahorcarlo, porque es claro que en su momento me dan ganas de ahorcarlo y hasta lo planeas en la mente y te lo imaginas a cuchilla. Creo que es normal, ¿no? Pero, pero si me dicen, siéntate aquí, porque él anda libre como si nada, ¿no? Siéntate aquí con él, platica, puta, no me parece, no llego a tanto, no soy tanto amor. Y mi hija me lo ha dicho, mamá, no me hagas convivir con esa persona, aunque esté donde está todavía. Porque a mí me tocó convivir con el abusador que fue mi tío, y era de que si me decían, salúdalo, y yo no voy a saludar a una persona, así yo se lo dije, yo no voy a saludar a ese hombre que me tocó. Y en ese momento, váyase para afuera, ¿no? O sea, excluida, táchele. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Es, puta, o sea, perdón. Esa no es la palabra. O sea, realmente si no los perdonas, o no es que no los perdones, es simplemente, realmente decirle, tú abusaste, cabrón. Güey, o sea, ahí cómo aplica, pues, porque está cabrón. Pero es que han entendido mucho también la idea de que o sea, que necesitas el perdón para estar en paz. Ah, sí. Pero tú, Magno, nos comentas algo diferente, ¿no? La persona, al parecer, no puede, o no es necesario. La verdad, yo se los pregunto, ¿ustedes para estar en paz con una persona necesitan perdonarla? No, yo estoy en paz. ¿Necesitan perdonarla? ¿Necesitan como el perdón como algo que todos vayamos a eso? ¿Voy a vivir, no voy a dormir por las noches si no perdono a quien me abusó? No es necesario. Más que nada tal vez sea el cerrar el ciclo, o sea, ¿no? Cerrar el ciclo. Por supuesto. El ciclo se cierra, para mí, como yo lo he estado como trabajando, cuando para ti esa persona es indiferente. Cuando la existencia de esa persona te es indiferente. Por supuesto, el grado de indiferencia no va a ser total. Porque esa persona es tu abusador y va a seguir siempre siendo tu abusador o tu abusadora. Pero cuando ese hecho ya no hable por ti, ya no defina tu vida, ahí, a eso hay que llegar. Algunas personas sí necesitan del perdón. Otras simplemente necesitan alejarse de esa persona, de ese entorno, de todas las personas que lo defendieron, de todas las personas que te trataron de loco, loca, de que te hicieron callar, de que te censuraron. Porque está bien alejarse de ese tipo de espacios. Pero el perdón, como lo concebimos, es un acto íntimo. Es íntimo. Yo no sé todavía cuándo voy a estar preparado para perdonar a esa persona que abusó de mí. Quizás en algún momento voy a estar preparado, pero no va a ocurrir en una constelación. Estoy como muy convencido de eso. Y cuando se logra, siento que es un perdón artificial. Claro. Por supuesto, insisto, hay personas que lo necesitan. Pero no todas las constelaciones necesitan el perdón como un fin. ¿Vale? Entonces, cuando tú puedes estar tranquilo contigo mismo, a lo mejor lo único que necesitabas es que esa persona denunciarla y que estuviera en la cárcel. Y poder encontrar un sentido de justicia en tu vida. De que yo sé que estás pagando por lo que hiciste. Ese acto puede ser 1.000.000 de veces más reparador que decirle te perdono. O encontrando un perdón. Quizás después yo, con mi vida, con mi desarrollo consciente, voy a poder decir, ya no me importa la existencia de esa persona, es como quizás la perdoné. Claro. Pero es un acto íntimo. Como nos han vendido, y aquí me voy a poner un poquito, como nos han vendido un poco el perdón, viene mucho del imaginario del cristianismo, ¿vale? Del perdón como una toma de poder, ¿ok?
Entonces, ese perdón tiene que ver con seguir perpetuando en menor grado un abuso, esta vez por poder, ¿vale? Y es que también, Porque depende mucho del grado de conciencia de que la persona logre en su vida. No es el mismo perdón. Por eso siento que el perdón es un tema muy polémico para mí, y en mis constelaciones intento saber, en mis sesiones intento saber cuándo realmente una persona necesita el perdón o cuándo no la necesita, necesitamos ir por otra vía. Claro. Necesitamos ir por otra carretera, por otro lugar que ella necesita habitar primero. aquí, El perdón puede que esté en alguna parte, pero no es un fin propiamente tal. sí, aquí Magno recuerdo una clase de las que bueno, estoy aprendiendo el tema de las constelaciones familiares y recuerdo que se hablaba del tema del perdón. Pues siempre para terminar una relación de manera sana es cuando la relación ya queda equilibrada, ¿no? Y se dice esa frase muy, muy poderosa, ni te debo ni me debes, ahí nos vemos, ¿no? Que te vaya bien, es como termina esa relación. Exacto. Pero tiene que suceder ese equilibrio, esa equidad en la que ni te debo ni me debes. Entonces había escuchado, recuerdo ahora, una de las clases, en la cual decía, se hablaba del perdón precisamente, ¿no? Y lo que hacía el perdón o esa intención de perdonar era poner a esa persona por encima de la otra. O sea, ven, pídeme perdón. O sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a desequilibrar. O sea, si lo que en la constelación queremos hacer es precisamente sanar o tal vez cortar esa relación que ya no es sana, entonces al momento de decirle, pídele perdón, pues ponemos a esa persona a un nivel inferior a la que está esperando que le pidas perdón. Entonces, Exacto. que va un poco de la mano, no hay necesidad tal vez Así es. de buscar a fuerzas ese perdón. No como un fin. El perdón no como un fin. El perdón puede estar dentro del proceso, porque cuando una persona lo necesita, también es importante tener en cuenta el nivel de conciencia del clan familiar. Entonces, por ejemplo, si te encuentras en un clan familiar en donde hay una fuerte creencia católica, por supuesto que el perdón va a tener una incidencia mucho más importante que la conciencia de un clan que no cree en Dios, porque le confieren un valor al perdón distinto. Por eso hay que tener en cuenta mucho la conciencia del clan y no sobreponer mis creencias ni lo que yo considero que está bien por sobre la conciencia de esos clanes. Lo que hacemos los consteladores o consteladoras es observar cuál es la conciencia de ese clan. Y me guste o no, tengo que aceptar la conciencia de ese clan. Y a lo mejor ese clan, que es católico, necesita el perdón para que las piezas vuelvan a su lugar, pero a lo mejor el clan que no es católico y que a lo mejor tiene otra cultura, tiene otro credo, no ve el perdón como algo importante y no le da un valor, precisamente, por lo tanto no lo necesitan. ¿Se entiende? Sino que necesitan otras herramientas para reparar, para equilibrar las relaciones, para que queden en su lugar, ¿vale? Para que cada pieza quede en el lugar donde le corresponde. Y eso también al mismo tiempo nos hace pensar de que eso no implica que las personas después de una constelación tengan que seguir en contacto con personas que, por ejemplo, abusaron de ellas. Si hay un ordenamiento dentro del sistema, dentro del campo eh, morfológico de un clan, de un árbol, de las memorias, de los registros de un árbol, si hay un ordenamiento ahí, solamente va a tener, de alguna manera, ese orden en ese espacio y en ese plano, que se va a empezar a manifestar con movimientos energéticos en este plano, pero que no quiere decir, por ejemplo, que si yo ya hice una constelación, tuve un cierto periodo de tiempo procesando en un proceso de reparación, en un proceso de toma de conciencia, en un proceso donde la constelación me acompañó, movió, tuvimos crisis curativas, y yo me siento bien y tranquila y siento de que este episodio del abuso ya no me afecta tanto como antes, ya no es incisivo, ya no es definitorio en mi vida, pero eso no quiere decir que yo esté obligada a compartir la mesa con esa persona. Si esa persona decide no compartir más con esa otra persona, es válido. Y así tiene que ser. ¿Vale? ¿Por qué lo digo? Porque también
existe este manejo en las constelaciones que es muy patriarcal, que pone como el hecho de que tú tienes que aceptar a las otras personas después de haber hecho este trabajo de constelaciones por quienes son, tienes que aceptarlas en tu vida. Eso no es así. Uno, lo mejor que puede hacer a veces cuando tiene un clan tóxico o enfermo es alejarse de ellos, simplemente. Sí, Preparando, pero alejarse. Creo que nos podemos amanecer aquí, pero creo que... Mira, nada más voy a hacer los comentarios rápido. Norma pues, nos vuelve a preguntar, el perdón más que hacerlo al abusador tendría que hacerlo hacia uno mismo, puede ser, pero ya después nos comenta, ¿no? Yo creo que es más importante conciliar con nosotros mismos. Bravo, la indiferencia real es conciliar con uno mismo. Yanisa comenta, el perdón es un acto de amor hacia uno mismo. Yasmín Osorio, es la paz interior y conciliación con uno mismo. María Magdalena, el perdón te da libre y te da la sanación. Y Alejandra nos pone, ¿podrías aportar en cuanto a cada trauma o dolor a tratar? ¿Cuál es tu criterio para saber cuántas constelaciones precisamos y de qué puede depender? Está como para cerrar ese tema porque ya tenemos... O sea, este tema es muy grande porque si nos vamos con cada uno de los abusos, pues aquí nos vamos allá. Entonces, una de dos, o hay que hacemos otro live próximamente hablando de un poquito más, a lo mejor el tipo de cada tipo de abuso, o le voy a dar un programa completo de 2 horas a Magno, porque... Sí, también. Tal vez tu recomendación de la línea seguir, o sea, hablamos hace un momento y nos comentabas muy bien el cómo vivo yo mi vida actual ya como adulto y me doy cuenta que no avanzo o repito ciertas cosas, o sea, ¿cómo identifico que tal vez padecí alguna especie de abuso y a dónde me dirijo? Es el primer paso, el ABC, para encontrar más o menos soluciones. Yo no sé, allí ustedes, bueno, como no estamos como conociendo también, ahí ustedes se van a dar cuenta que no sigamos. Tú dinos, Magno, si seguimos otra media hora más o qué. Sí, yo no tengo ningún problema. No sé ustedes. No, mira, lo que les iba a decir, yo no soy mucho de como fijar cosas, porque siento que estamos todo el tiempo en movimiento. Sí, las directrices son importantes para poder determinar ciertas decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahí la pregunta, no recuerdo quién preguntó de cuántas sesiones hacían falta de constelación para poder sanar un abuso. Eso depende mucho, primero, de la voluntad de la persona, la voluntad del o la consultante, a confrontar ese abuso. El abuso, en todos sus casos, en un 100%, es un hecho muy doloroso. Muy doloroso. Y es una realidad colectiva. Enfrentarse a un abuso es muy doloroso. Y es un proceso que es sagrado. Para mí es sagrado. Claro. ¿Por qué es sagrado? Porque te enfrentas con todo aquello que te da miedo, que te da rabia, que te avergüenza, que te deja vulnerable, que te deja expuesta. Por lo tanto, uno entra en un terreno muy, muy sutil y muy frágil, donde cualquier movimiento en falso puede desordenar y romper mucho más todavía a esa persona. Entonces, ¿cuántas constelaciones? Depende del proceso. Depende de cómo esa persona responda precisamente la voluntad a confrontar ese abuso. Depende de qué tan grande sea también la fuerza del árbol. Porque si hay algo que ustedes tienen que tener en claro. Cuando una persona comienza un trabajo de reparación de árbol, de conciencia de árbol, un trabajo de constelaciones, el árbol intenta por todos sus medios de que todos sus integrantes, todos sus frutos estén con él, estén dentro de su territorio. El árbol no quiere que nadie salga de su territorio. Al árbol no le gusta. Como organismo, no es un ente de que exilie a las personas. ¿Vale? Eso el exilio depende de otros factores. Pero el árbol en sí le da todo a cada individuo para permanecer dentro del árbol, aunque eso implique el abuso. Partiendo desde ahí. Entonces, cuando nos confrontamos a un abuso, tenemos que tener en cuenta estos factores y tenerse mucha paciencia.
porque implica también ver cosas que siempre callamos, que no la consideramos nunca como un abuso. Implica ver también y confrontarse con personas que amamos, pero que nos hicieron daño, y que siempre por lealtad precisamente al amor a esas personas, a la incondicionalidad del amor hacia esas personas, no quisimos nunca ver, nunca reconocer como tal. Por lo tanto, es un proceso súper duro, sumamente duro. Y muchas veces pasa de que nunca nos recuperamos de un abuso. Eso no quiere decir que vamos a estar mal toda la vida, o que, como les decía antes, ese abuso va a definir nuestra personalidad o nuestra existencia. Pero sí, el grado de conciencia que yo vaya tomando según lo que vaya reparando, va alivianando mi vida y va dejándome ser un poco más yo. La calma interior. Entonces, hay algo que tú dijiste, Gabriel, que me llamó la atención, que dijiste nosotros como adultos. Les voy a hacer unas preguntas. No es necesario que me respondan, sino para que puedan comenzar como a entender. Somos adultos, aparentemente, pero si yo te pregunto, ¿cuántos años tienes mentalmente? ¿Cuántos años tienes emocionalmente? ¿Cuántos años tienes sexualmente? ¿Y cuántos años tiene tu cuerpo? Porque Estoy seguro de que las 100% de las personas, las edades no van a coincidir. Y no, cuando yo veo, por ejemplo, si yo contesto sexualmente tengo 10 años, entonces ahí hay un indicativo de que puede haber un aparente congelamiento de esa edad. Si hay un congelamiento en ese periodo de la vida sexualmente, tengo que indagar por qué. ¿Por qué me quedé en los 10 años sexualmente? claro. ¿Vale? ¿Por qué todavía sigo siendo una persona mentalmente? Tengo 30 años, pero mentalmente tengo 15. ¿Por qué? ¿Qué pasó a esa edad que te dejó mentalmente así estancado o estancada? Entonces, les dejo ese como pequeño ejercicio y ahí uno se va dando cuenta y va diciendo, wow, la verdad es que no soy tan adulto como yo creía. Fíjate que lo venía platicando con un amigo, ¿eh? Y yo le decía, tendríamos que sacar cuentas de cuánto tiempo, y tú preguntas de años, llevo de adulto, ¿no? O sea, con mi comportamiento, con el manejo de mis emociones y el manejo de mi consciente, la mente, ¿no? Como adulto. Yo decía, ¿cuántos minutos tendremos como adultos? ¿Sí? O sea, empezamos a sumar las decisiones que hemos tomado, el cómo hemos afrontado, ¿no? Cada situación que se nos presenta en nuestra vida adulta, física, ¿no? Porque pues, físicamente, algunos más temprano que otros llegamos a la adultez, pero el cómo nos manejamos en la vida, en nuestra posición de adultos, ¿no? Entonces, no sé, déjame sacar cuentas de cuántos minutos tengo de adulto, ¿eh? Oye, sí, No años. yo sí dije, madres, tengo 30. ¿30 qué? ¿De qué? A ver, bueno, sí lo dejamos. No, es que el tema está, Sí. wow, o sea, está súper, súper padre. No, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor, explícanos, porque no lo hemos dicho, por ejemplo, ¿cómo haces tú una constelación con el tarot? O sea, ¿cómo es que no sé, danos como un panorama de que, cómo lo manejas y como para que la gente nos comprenda ese lenguaje, porque mucho de lo que va a hablar Magno con nosotros va a ser de tarot. Entonces, para que lo dejemos Sí. de ver como esa de que, ay, me estás haciendo brujería tenemos, ¿no? Toda la imagen. Toda esa, la señora así, sí, no, con la bonita máquina. sí, o la típica que trabaja en el mercado del pueblo y vende todo el chunchero, ¿no? Ahí para, entonces, no, el tarot es algo que ajá, explícanos qué es para ti o cómo lo usas tú para que la gente transforme la mirada de lo que es esa parte. Y fíjate, a mi hija le acaban de regalar en la playa, a una de mis hijas, un mazo de cartas. Y yo, como yo ya sé qué significa, pues para mí fue como que wow, ¿no? Pero ya desde ahí, fíjate cómo es la información, cómo te va llegando, cómo ver esas pequeñas señales. Tú dices que tu mamá te lo dio a muy temprana edad, entonces platícanos de eso, porque si no lo vamos a poder machar con todo lo que eres tú para mujer. Mira, el tarot te confronta de una sola vez con todo lo que eres. O sea, cuando uno comienza el ejercicio más consciente del tarot, cuando yo lo comencé
cuando tenía 23, lo retomé cuando tenía 23. Una de las cosas es que me di cuenta de que el tarot te provoca cosas que uno no puede manejar. Sobre todo eso se ha manifestado en, por ejemplo, hay una carta que me desagrada, que no la soporto, no puedo verla. Hay una carta que me cuesta mucho entender su significado, no puedo entender qué significa, la miro y me parece indescifrable. Hay otra carta que me encanta, que la quiero tener conmigo todo el día. Cuando el tarot nos habla desde un lenguaje no racional. Eso hay que tenerlo claro. Y a partir de eso, estudiarlo solamente a través del simbolismo, estudiarlo a través solamente de la numerología, es completamente inútil. Yo soy bien, Tajante. ¿cómo se dice? Cuando uno es tajante con estas cosas con respecto al tarot. Porque si bien se vende como una forma de terapia, el tarot por sí no es terapéutico, ¿vale? Tiene ese perfil, tiene esa lista de terapia, de ser terapéutico, pero eso es deslavarlo, es quitarlo de toda su riqueza. El tarot es un lenguaje óptico, es un lenguaje visual. Lo que más te entrena el tarot es la vista, es el aprender a ver, es el aprender a mirar. Una carta, el colgado, por ejemplo, no va a ser la misma en todas las lecturas. No es la misma en todas las lecturas. Puede tener una simbología que está dada por su ilustración, que está dada por sus colores, que está dada por su por su por cómo los elementos están repartidos dentro de la carta, pero en una lectura el tarot, el colgado es único en cada lectura. Y eso, ser capaz de ver esa plasticidad del tarot, lo hace solamente el ejercicio de aprender a mirar, de aprender a ver el tarot por lo que es. El tarot tiene un lenguaje propio, tiene códigos propios, que hay que aprender a descifrarlos. Más allá de la numerología, más allá del psicoanálisis, más allá de la cábala, más allá de la astrología, tiene códigos propios que lo hacen valerse por sí mismo. Entonces el tarot te enseña a ver, y el ejercicio del ver en una realidad tan visual como la nuestra es la mejor arma, o es la mejor herramienta, arma y herramienta, porque eso te permite poder entender cómo funciona todo lo que estoy viendo, cómo funciona la relación entre dos arcanos, cómo funciona el arcano dentro de su propia dinámica, cómo funciona el arcano cuando te están preguntando por una relación, distintamente cuando te están preguntando por el ámbito laboral, son distintos. Pero eso solamente te da la práctica de aprender a ver el arcano. Con esto no quiero decir que el resto de los estudios sean inútiles, sirven mucho, pero no son la base. La base es aprender a mirar el tarot. Los otros te ayudan a poder entenderlo desde otros lugares, desde otros ámbitos. Entonces, cuando yo hablo de constelaciones tarológicas, lo que hago es precisamente ayudarme del tarot, el tarot como sostén. Y el tarot lo que hace precisamente es, en una, en una primera instancia, revisamos el tema constelar para saber cómo está ordenado a través de una lectura de tarot. Y es una lectura de tarot donde el consultante o la consultante participa activamente, donde yo le voy preguntando qué le pasa con esa carta, en una dinámica muy parecida a lo que se hace en constelación. ¿Por qué? Porque de esa manera a mí el tarot me va orientando cómo está ordenado el tema, el asunto, el conflicto en ese minuto, y hacia dónde hay que ordenarlo. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta para poder ordenarlo? ¿Cómo afecta a este consultante todo este movimiento que se está produciendo? Y luego el tarot lo que me ayuda, por ejemplo, después es a personificar personajes, fuerzas, miembros, integrantes, conciencias, todo lo que sea necesario dentro de la constelación. Entonces el tarot lo que hace precisamente es sostener una constelación tarológica, ¿vale? En donde precisamente sirve como un motor que cataliza, que ayuda a que ciertos procesos se presenten de una manera más eficaz y mejor. Pero insisto, siento que también es un nivel avanzado, no por querer tirarme flores, pero hay que aprender a verlo, hay que aprender a mirar el tarot. No me sirve tener el tarot así como diciendo la templanza significa esto, 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 esto y solamente esto. Si no me sirve que la templanza se mueva, de que la templanza a veces la veo como un infame, que solamente está preocupada de ella y sus dos cántaros,
pero a veces me parece que es tan sublime que quiero irme con ella volando. Eso tiene mayor significancia al momento de tener una constelación que su significado fijo o estático. Entonces, para mí, aprender a mirar me ayuda a aprender a ser, aprender a realmente como integrar. Y eso también se va usando la corporalidad. O sea, ¿alguna vez han tomado las posiciones de los arcanos? ¿Cómo Yo separa la ya templanza? te había platicado que desde que empecé con eso del tarot, yo duermo como el colgado. O sea, siempre, o sea, ya me acomodo por default así. Así con la Exacto. Con la pierna flexionada. sí, o sea, siempre, o sea, Yo a mí me también ha pasado eso. O sea, a mí me pasó Yo eso. también duermo como colgado. Sí. Así es. Mira, aquí también está preguntando alguien más, Norma. Dice, ¿qué tanto puede el tarot predecir el futuro? La pregunta del millón, que todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Qué tanto lo puede predecir? ¿Qué tanto puede predecirlo? ¿Qué tanto tiene la capacidad el lector o la lectora de poder predecir el futuro? ¿Qué tanto está capacitado para aprender a observar el tarot? La capacidad de poder predecir el futuro depende de la capacidad que yo tengo de observar lo que el tarot me está mostrando. Claro. Sí, sí, porque volvemos a la frase de nosotros los niños que decía el León O, de los Thundercats que decía, espada del augurio, déjeme ver más allá de lo evidente, ¿no? A veces como que Exactamente. tenemos, a lo mejor el tarot puede ser cualquier cosa que tenemos alrededor y no la vemos, o sea, no vemos la señal, no vemos la personificación o el simbolismo de algo, ¿eh? Entonces, yo creo que a lo mejor... Pero vamos discutiendo los Thundercats, ¿no? Ya entramos en materia, ¿no? Entonces, el espada del augurio permitía demasiado evidente, pero lo que estaba sucediendo en el momento, en otro lugar. Exacto, ese es el futuro. Pero ahorita, no. Sí, él veía el futuro. Ahorita vamos a poner los Thundercats, terminemos aquí. Porque la pregunta de Norma es, tal cual como lo tenemos, nos lo muestran en las películas. Pues. O sea, una persona echando las cartas del tarot y diciéndole lo que le va a pasar mañana, pasado mañana o el año que entra, ¿no? Tú sí nos confirmas que es una herramienta que nos puede dar un mapa más o menos, que se puede predecir el futuro, así tal cual. Puede ser un mapa como una herramienta, pero también puede ser un obstáculo, precisamente. Porque si anclamos demasiado la mirada hacia el futuro, no estamos prestando atención al presente, que es de donde se construye el futuro. Entonces, por ejemplo, este fue como algo que me marcó mucho cuando recién estaba empezando a leer el tarot, cuando era muy chico. Fue la historia de un hombre que había ido a leerse las cartas a una tarotista, y la tarotista le dijo que se iba a ganar la lotería. Entonces el hombre se fue maravillosamente contento porque la tarotista le dijo el día, el mes y el año, la hora exacta en que se iba a ganar la lotería, y el señor se fue a su casa muy tranquilamente y esperó tranquilamente hasta la fecha, la hora dada, pero no se ganó la lotería. No compró boleto Tenía de su mente tan puesta, tenía su mente tan puesta en eso que se olvidó de comprarse el boleto. Exacto, exacto. ¿Cómo se iba a ganar la lotería? Es lo mismo con la ¿Entiendes? carta astrológica. O sea, creen que la carta astrológica te va a decir todo, cuando realmente nada más es un, ok, tienes una posibilidad, tienes una predisposición o tienes esta forma de, pero a veces te concentras tanto que se te olvida y tomas una decisión diferente y te vas para otro lado muy diferente, porque te predispones, o sea, es una información que debes de tomar como una herramienta de que, por ejemplo, los que manejamos y que te dice, vete por ahí, pero decimos, no, me voy a ir por acá porque se me hace que está más bonito el paisaje, y te vas por allá y te fuiste a quién sabe a dónde. Es la misma, ¿no? Es saber que si te vas por el lado verdecito, pues no te vas por el amarillo porque te vas a ir a otra cosa, ¿no? Entonces, exacto, yo creo que es esa capacidad de ver. Pues, tal vez es una herramienta que enlaza. Reaprender a ver. Porque si, a lo mejor si tú sigues comprando
los billetes de lotería a como lo has venido comprando y como lo estás comprando actualmente, pues te vas a sacar la lotería en tal fecha, ¿no? O pronto te vas a sacar la lotería, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor es una herramienta que te dice, si tú sigues viviendo la vida como lo estás viviendo de esta manera, bueno, más seguro que te pase esto también, ¿no? Es Así enlazar. es. Y eso pasa mucho cuando uno se enfrenta también a la dinámica del árbol. Cuando uno ve los patrones de repetición, uno puede también entender que si esta persona no hace un cambio o no hace un acto que pueda cambiar, redireccionarlo, va un poco destinado entre comillas, va direccionada precisamente a volver a repetir cierto patrón a cierta edad, en ciertas circunstancias. Entonces pasa un poco lo mismo. Los Lo catalepos. que, lo que te enseña el tarot es desleer para volver a leer. Claro. No es ver lo que yo quiero ver en el tarot. Es ver lo que es. Así duermo yo. Olvidarme un poco de lo que me enseñaron, de lo que yo he aprendido a través de mi vida, de lo que la cultura, la sociedad me ha enseñado de lo que es un colgado, de lo que significa estar colgado. Sino es aprender a ver este colgado, Claro. este acto de estar colgado. Y eso implica también un acto de poder invitar a la lucidez a tu vida y poder entender y aprender a ver cómo se mueve la realidad. Es un proceso, por supuesto, que toma años y años de práctica. Pero cada vez uno va como afinando un poco más el ojo. Y uno sabe, por ejemplo, y aquí quizás muchas personas van a resonar, de que con esa persona no tengo que relacionarme porque esa persona me recuerda quizás a mi padre. No quiero volver a vivir el abandono de mi padre. Entonces, si esa persona me recuerda un poco a mi padre, hacia allá no tengo que ir. Sobre todo si no tengo mi relación sana o reparada con mi padre. Ujú. Entonces, es aprender a ver realmente lo que es, no lo que yo quiero que sea. Y el tarot te enseña mucho eso. Y al principio uno se niega y uno dice, pucha, no, yo quiero que sea esto otro, pero ¿cómo? ¿Por qué? Por eso a muchas personas se les hace muy difícil autoleerse el tarot. Para mí no, y lo digo con mucho orgullo. Para mí no es difícil para nada autoleerme el tarot porque he entendido que el tarot me muestra lo que es, lo que le estoy preguntando, no lo que yo quiero que sea, no lo que yo quiero que me esté mostrando, sino me muestra lo que es, lo que está haciendo. Y eso es enfrentarse con uno mismo. Así es. Al final del día es enfrentarse con tu yo que no quieres ver, con con el yo de la persona esa que no quieres ver, con el yo de tu trabajo que no quieres ver. Al final es eso, es esa parte que no quieres conectar. Volvemos a lo mismo, la desconexión que tenemos a algo porque no nos gusta, porque queremos que sea desde el ego, queremos que sea como nosotros queramos que sea, y luego nos dicen cosas y nos sentimos ofendidos, y luego que si, ¿por qué me lo dijo? Nos tomamos todo tan personal, tan todo, ¿no? Entonces, ay, pues, ¿qué te puedo decir? Yo estoy súper mega adolorida, Magno, o sea, yo desde que empezó, ya lo dije, estoy constelando, estoy mega dolorida, o sea, mañana no me voy a poder levantar, auxilio, socorro, pero bueno, entonces, pues ya casi llevamos 1 hora y media, ha sido el live más largo que hemos tenido, o sea, que está súper bueno, pero pues también tenemos que dejar un poquito ahí a la expectativa para que sigan y nos sigan. Sí, igual pueden seguirnos enviando sus dudas para preparar y ver qué más podemos hacer ahí con Magno, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí, como dicen también en muchas constelaciones. Creo que hemos recibido mucha información, al menos yo sí, porque ya no aguanto la espalda. Pues muy agradecida, Magno, hoy has clarificado mucho más mi vida y me has dado una paz porque yo necesitaba escuchar eso de que no tengo por qué convivir o tener, y que yo puse límites, entonces dije, yo ya no quiero estar aquí, pero me
me sentía que estaba mal porque yo había puesto el límite de separarme y de excluirme. O sea, yo fui la que dije, eso ya no me gusta este entorno familiar. Te checó el tema del perdón. Sí, entonces dije, bye, me muevo, y por eso me mudé también, ¿no? Porque ya no quería estar en ese entorno familiar, en ese entorno social, en muchas cosas. Y pues ya no me siento tan mal, porque hoy me hicieron sentir chinche y hoy no me siento tan mal. Ahorita me voy a comer una pizza con mi amigo. Y pues les damos las gracias a todos. Esto va a seguir. Esperemos estar más seguido, mi amigo y yo. Haremos. Ya lo voy a hacer que se mude por acá, porque yo no regreso para allá. No sé si la playa, uno y los cocos y el atardecer me conviene. Entonces, pues Magno ya va a estar con nosotros a partir de ya va a ser parte de las personas que nos van a estar apoyando en compartiendo vino, haciendo charlas, vamos a organizar unos talleres con él, porque me gustaría que explicaras esa forma de ver el tarot, que se me hace una forma muy fantástica, lo voy a decir tal cual, porque, wow, es súper diferente, ¿no? El abuso es un tema muy, muy, muy grande, muy largo, un tabú. Nos podemos estar aquí toda la noche y no vamos a poder, yo creo que no vamos a terminar. Lo único que yo les quiero decir como parte de eso, que como madres, hijas, esposas, y tú también como persona, pues hay abuso, generas abuso, entonces, pues la única forma de detenerlo es hacer conciencia, ¿no? O sea, cacharte en todos esos momentos donde estás repitiendo el patrón, y yo como madre lo he repetido muchísimas veces, a veces que me pasa y digo, mira, lo que dijiste que no ibas a hacer, y ahí estás, haciendo lo mismo de las dos ramas, porque lo tengo muy marcado de las dos ramas. Amo a mi madre, amo a mi padre, pero me dejaron una historia muy... Está buena la tarea. Está buena la tarea, por eso... Que yo, Madre Santa, ¿no? Pues yo creo que por eso estoy aquí, ¿no? Sí, pero digo, yo estoy muy contento de que Magno ya esté con nosotros y se incorpore con esas herramientas tan fuertes, tan valiosas, tan alternativas, que lo decías muy bien, o sea, nos muestran lo que tal vez no queremos ver, lo que no podemos y tal vez lo que no queremos ver, ¿no? Entonces, siempre... El principio para poder hacer algo diferente, pues es ver cómo estoy haciendo, ver y reconocer, ¿no? Primero es ver y después reconocer que tengo una situación. Sí. Entonces, pues yo encantado de la vida que esté aquí, bienvenido. Y pues Muchas gracias. a todos nosotros, ¿no? Todos los que estamos por acá en México y pues en Chile, que nos ven también, en Uruguay, donde nos estén viendo. En Culiacán, en Mazatlán, en Guamúchil. Entonces, gracias a las personas que... Sí, voy a hacer una mención de una persona, porque le hablé hoy, le dije, necesito, amiga, que entres a este live, que se llama Lorena. Ella hace muy parecido a lo tuyo, pero ella lo hizo sola, o sea, ella empezó a hacer constelaciones con tarot, y yo cuando la vi, y siempre se lo he dicho, pero ella no me lo creyó, le dije, ay, hija de tu madre, qué chingona eres. Y mira, ya cuando te encontré, cuando me platicaste todo lo que estabas haciendo, le dije, Lorena, métete para que veas esto, porque vas muy bien. Entonces, no estás loca, como no tú estás pensabas. loca, aunque parece que estás, pero no, amiga. Entonces, pues muchas gracias, Magno, muchas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por lo que estás aportando a Brujer. Recuerden que esto es todos los miércoles a las 18 horas, horario pacífico, se hace Mazatlán y Culiacán, a las 19 horas de México, de Ciudad de México, y a las 22 horas de Uruguay, Chile y Argentina. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir haciendo magia. Síganos en nuestras redes, vean, ya estamos ahorita muy ad hoc con los cursos, ya vamos a empezar con lo que vamos a hacer para el 21 de marzo, que esto va a estar de película, entonces... Hay que aprovechar a Marco. Sí, hay que aprovechar. Entonces van a estar, ya sabemos, Magno, Norma, Ale, Daniel, gracias, y pues no hay queda más que seguir agradeciendo, y gracias por estar en esta hora, casi 26 minutos que estamos aquí. ¿Algo para que cierres, Magno? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el espacio, por la posibilidad también, por hablar de estos temas que a veces, muchas veces generan anticuerpos.
es válido que generan anticuerpos. Latinoamérica siempre es un territorio abusado, históricamente abusado. Entonces ver eso es abrir mucho dolor, es abrir muchas memorias de dolor en Latinoamérica. Pero ya que se está comenzando a hablar, y bueno, en los momentos sociales y políticos que estamos viviendo, por lo menos acá en Chile, se está hablando de nuevo del abuso, porque lo estamos viendo diariamente, en todas partes, institucional, de gobierno, patriarcal, y, y poder entender el abuso como un motor en esta sociedad es fuerte, es doloroso, es quebrar muchas cosas que se tenían dadas por sentado, y, y tener como la capacidad de poder hablar y sobre todo de escuchar atentamente, sin juicios, sin prejuicios, sin moral frente a eso, es un acto también de mucho autoamor. Porque eso implica también reencontrarse con su historia, con la historia de cada una de las personas que pueden estar escuchando, que van a escuchar esto, y que les resuena. Y con eso ya es suficiente, porque allí ya se va desencadenando todo un proceso de escucha, o todo un proceso de cuestionamiento, todo un proceso de decir, wow, esto que siempre sentí que estuvo mal y que me hicieron creer que no era, estaba mal, que yo era el que estaba mal, en verdad sí era algo que estaba mal, sí era algo que no era debido, sí era algo que no tenía por qué pasar. Entonces, hacerle ver a todas esas personas que no están solas en el sentido de que siempre va a haber alguien que va a tener una mirada un poco más allá, no solamente no estoy hablando de mí, sino siempre va a haber alguien que pueda entender eso porque probablemente vivió lo mismo o algo muy similar. Somos personas históricamente, como les decía, abusadas. Y aceptar eso es un paso precisamente para poder reparar en comunidad, en colectividad, individual y colectivamente. Es necesario ambas partes. Entonces, para mí es importante espacio como esto para poder aportar, aunque sea algo mínimo, un poco de conciencia, un poco de lucidez, un poco de luz y también de sombra, porque hay que tener agallas para poder confrontar al árbol. Todas las personas que confrontan a su árbol y cuestionan a su sistema, en todo aspecto, macro y micro, son personas valientes. Así que, y valen oro. Para mí ya eso es suficiente. Así que les agradezco a ambos por la posibilidad, agradezco el espacio a este proyecto y vamos a seguir con altas ganas. Ya a mí se me están ocurriendo varias cosas que sé que a las personas les pueden interesar. Así que estoy infinitamente agradecido. Amigo, Bienvenido. ¿algo que nos quieras decir? Nada, agradecido y encantado de estar aquí. Más días como estos. ¡Sí! Bienvenido, bienvenido, Manu. Hasta luego. Bueno, pues Por gracias favor. a todos, los amamos, ya saben, un besote a todos. Nos vemos el próximo miércoles y estén pendientes de nuestras redes porque ahorita tenemos los registros akáshicos con Aleluna. Hoy hubo un sorteo con Norma, o sea, entonces vamos a estar así, va a haber un sorteo va a haber un curso con Daniel próximamente, entonces, pues ahí estamos haciendo algo para ustedes. Solamente únanse, es todo. Bye a todos, buenas noches. Buenas noches. Chao. Gracias. Chau, chau.